Superintendencia de Economía Popular y Solidaria agradece su presencia en la presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2021. Expresamos un afectuoso saludo a los representantes de las entidades financieras y de las organizaciones de la economía popular y solidaria, así como a los organismos de integración. De igual manera, a las autoridades y funcionarios de la Superintendencia que nos acompañan en este acto que se desarrollará de manera virtual. La Constitución del Ecuador establece, en su artículo 283, el sistema económico, social y solidario, reconociendo al ser humano como sujeto y fin. Dicho sistema estará integrado por las formas de organización económica, pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. Se regulará de acuerdo con la ley e incluirá los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Y el artículo 206 en su literal 1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción. Esta rendición de cuentas tiene como objetivo dar a conocer la gestión realizada por la Superintendencia durante el año 2021. Para dar inicio a este acto, invitamos a la doctora Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Adelante, doctora Hernández, bienvenida. Muchísimas gracias y buenas tardes con todos. Para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es un gusto poder llegar a ustedes con esta rendición de cuentas del año 2021 y mostrar el trabajo de este organismo técnico de control y supervisión en favor de las organizaciones y entidades de la economía popular y solidaria. En primer lugar, vamos a presentar información relacionada con el sector financiero, popular y solidario. Hablaremos además de cifras y datos de la economía popular y solidaria. Tenemos un apartado en el que haremos relación a la normativa emitida y gestionada por este organismo de control en las instancias regulatorias correspondientes, luego de lo cual comentaremos las 10º jornadas de supervisión de la economía popular y solidaria, espacio de capacitación que esta superintendencia gestiona en favor de las entidades y organizaciones que controla, y por supuesto haremos un breve recorrido por la gestión del organismo de control a través de las instancias internacionales que favorecen espacios que hacen posible que la superintendencia presente a través de distintos foros, espacios de comunicación abiertos, la participación en espacios de estudio y de intercambio con otros supervisores, la gestión de supervisión y control que realiza. En esa dinámica comenzaremos con el contexto de la economía popular y solidaria, es decir, aquellas organizaciones y entidades que conforman el sector. Lo primero es entender cuál es el tamaño del sector, y para esto referiremos de manera puntual que con corte a diciembre del 2021, en el catastro de entidades de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria constaban 16.577 entidades. De estas, 2.687 cooperativas y 13.312 asociaciones en el sector real de la economía popular y solidaria. Mientras tanto, en el sector financiero de la economía popular y solidaria tenemos un total de 488 entidades, 4 mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y 484 cooperativas de ahorro y crédito. El sector a diciembre del año anterior tenía un total de 9.233.469 certificados de aportación, detrás de los cuales hay más de 5.400.000 socios, personas individuales. Otro tema importante respecto de la gestión del sector financiero es la gestión, del sector financiero popular y solidario. Este sector está compuesto, como ustedes conocen, por cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Para el cierre del 2021, los activos del sector ascendían a más de 21.500 millones de dólares, la cartera de crédito superaba los 15.000 millones de dólares y los depósitos ascendían a un valor neto de más de 17.285 millones de dólares, cifras que ratifican el crecimiento sostenido de este sector durante los últimos 10 años. Otro tema interesante desde el punto de vista de la gestión es precisamente la distribución de la cartera de crédito por segmento.
Como todos conocen, las entidades del sector financiero popular y solidario están divididas en segmentos según su tamaño de activos. Y lo que ustedes pueden ver en este momento es la relación entre el número de operaciones y el número de sujetos que han recibido operaciones de crédito en relación al segmento que opera la colocación de esas operaciones de crédito. En cuanto a la caracterización de las entidades del sector financiero popular y solidario, tenemos varios datos que nos muestran lo que el sector es y lo que el sector hace. Un tema importante es resaltar que el sector se caracteriza por especializarse en créditos de consumo y microcrédito, con una participación del 49 y el 39% respectivamente, mientras que el 12% restante se distribuye entre los segmentos de crédito de vivienda y productivo. Existe una participación muy mínima del sector en crédito educativo. Otro tema interesante es el de los puntos de atención. Y es que vemos que efectivamente el sector atiende cantones en todas las provincias del país, con más de 4.370 puntos de atención al nivel nacional al cierre del 2021. Además, 1.484 cajeros electrónicos y 802 corresponsales solidarios, oficinas especiales y ventanillas de extensión de servicios. Es importante resaltar respecto de la ubicación en territorio que estos puntos de atención se encuentran en su mayoría en cantones con altos niveles de ruralidad y altos niveles de pobreza, lo que favorece no solo a la profundización de servicios financieros, sino también a la inclusión financiera. En esta misma línea, es importante resaltar lo que el sector hace en esos cantones, colocando más de lo que capta. En los cantones con mayores niveles de ruralidad, por cada dólar que se capta, se coloca 1,17, mientras que en los cantones con mayor pobreza, por cada dólar que se capta, se coloca 1,23. Otro tema interesante, pensando ya no solo en la inclusión financiera de manera general, sino en la inclusión financiera con perspectiva de género, es ver la distribución del saldo total de cartera por sexo. Cartera que se coloca un 59,8% en hombres y un 40,2% en mujeres. Si es que nosotros vemos los rangos etarios de esa colocación, vemos también cómo en el grupo de nivel intermedio de educación, el 61,7% de la cartera está colocada en hombres frente al 38,3% de las mujeres. En cuanto al rango etario, vemos con preocupación que en la cartera de entre 18 y 29 años, el 61,5% de la cartera está colocada en hombres frente a un 38,5% en mujeres. Insistimos, como lo hemos hecho siempre, una vez más en esta rendición de cuentas, hay un enorme trabajo que hacer en inclusión financiera con perspectiva de género al amparo de los principios del cooperativismo y de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente la equidad de género. Otro tema interesante para el análisis desde el mismo punto de vista es precisamente la distribución del saldo total de depósitos por sexo, pues esta participación es del 47,4% para los hombres y el 52,6% para las mujeres. Un tema interesante para analizar los datos presentados es entender que precisamente la cartera se coloca en más número de operaciones con mayor saldo en hombres, mientras que las mujeres concentran mayor saldo en depósitos en mayor número de cuentas. En cuanto a lo que tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de las entidades y la inclusión financiera, hemos trabajado mucho desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria por garantizar mejores condiciones para favorecer el cumplimiento de los principios del cooperativismo, especialmente lo que es la gestión de la normativa de asociaciones estratégicas. En este año tenemos 13 convenios de asociación estratégica que se han suscrito específicamente para recaudación de fondos públicos, patrocinio para la emisión de tarjetas de débito y de crédito, transferencias electrónicas, capacitaciones y servicios financieros a través de canales digitales. En cuanto a educación financiera, un hito importante del año anterior es precisamente la norma de control sobre los principios y lineamientos de educación financiera,
en aplicación de la cual en el año 2021 se logró capacitar a más de 846.800 socios de las entidades del sector financiero popular y solidario, con la participación de 125 de ellas en las 24 provincias del país. Un tema puntual que también tiene que ver con educación financiera y que queremos no solo resaltar, sino agradecer, es la participación de más de 60 entidades del sector financiero popular y solidario en el Global Money Week, emprendimiento mundial que nos llevó a pensar en una semana completa en cómo llevar capacitación respecto de educación financiera y temas financieros a niños y jóvenes en el país, uniéndonos a esta campaña que ya ha llegado a más de 53 millones de niños y jóvenes a nivel global. En cuanto a las alianzas estratégicas y los convenios interinstitucionales, hemos trabajado en inclusión financiera con enfoque de género con la CAF, evaluación del marco regulatorio de los servicios financieros digitales con AFI y finanzas verdes también con la Alianza para la Inclusión Financiera. Es fundamental entender cómo las alianzas estratégicas favorecen la gestión tanto de las entidades controladas como del organismo de control. En esta misma línea, es importante resaltar lo que ha significado el desempeño de las entidades de la economía popular y solidaria, particularmente del sector financiero popular y solidario, en el año anterior. Y lo que vemos en este momento en pantalla es la evolución de activos, pasivos y patrimonio de las entidades que lo conforman. En activos, la evolución ha sido ha mostrado un crecimiento del 20,9%, habiendo pasado de 17.808 millones de dólares a más de 21.500 millones de dólares. En pasivos vemos también un crecimiento del 22,4%, habiendo pasado la cifra de 15.300 millones de dólares a más de 18.700 millones de dólares, quedando un patrimonio de 2.498.000 dólares al cierre del 2020 frente a un patrimonio de 2.797 millones de dólares al cierre del 2021, con un crecimiento de 12 puntos porcentuales. Vemos también una evolución interesante de los principales indicadores financieros del sector, sobre todo si consideramos las condiciones del año que se informa, es decir, del 2021, año en el que todavía sentimos los efectos de la pandemia. La morosidad se colocó en el 4%, la solvencia en el 18%, la liquidez en el 28% y el margen de intermediación financiera fue del 89%. Un tema importante para nosotros dentro del análisis es poder mostrar específicamente cómo estos indicadores no solo presentan al sector en franco crecimiento y en mejora de su cumplimiento normativo, sino también cómo el cumplimiento normativo se relaciona con una adecuada salud financiera de las entidades. Por eso, en esta lámina hemos querido mostrar lo que es el porcentaje de cumplimiento normativo respecto de la principal gestión normativa del sector, llamando la atención especialmente lo que son los niveles de cumplimiento del 59 y el 63% en lo que tiene que ver con registro de oficial y responsable de cumplimiento en las entidades y el registro de manual de prevención de lavado de activos. Ambos temas todavía en gestión en cuanto a los calendarios de cumplimiento normativo para las entidades. De la misma manera, siguiendo esta perspectiva y un compromiso nacional que tiene que ver con la revisión que va a tener el Gafilat en este año para los temas de lavado de activos en el Ecuador, es importante informar que la Superintendencia ha realizado 4 reportes de operaciones inusuales e injustificadas o denuncias que fueron remitidas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, 67 hallazgos de auditoría en 8 supervisiones focalizadas relacionadas con deficiencias en la implementación de procedimientos sobre la prevención del lavado de activos, respecto de los cuales se dispuso la implementación de acciones que permitan mejorar dichos procedimientos en las organizaciones. Se participó además en talleres y reuniones técnicas preparatorias para la 4ª ronda de evaluación mutua del Gafilat, que será sujeto el Ecuador en el año 2022, y se trabajó para la preparación de los formularios y cuestionarios de eficiencia y cumplimiento técnico requeridos para el efecto. Y finalmente, es importante señalar que se establecieron 305 planes de trabajo para los oficiales de cumplimiento de las entidades del sector financiero popular y solidario, que fueron registrados, receptados
y están en un cumplimiento del 91%. Además, se expidió la norma de control para prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y el financiamiento de delitos en las organizaciones de la economía popular y solidaria. Se han registrado en la Superintendencia 306 manuales de prevención de lavado de activos de las entidades del sector financiero popular y solidario, con una revisión total de 625 manuales recibidos y un cumplimiento del 63%. Y se elaboró el modelo de informe anual de oficial de cumplimiento para el sector financiero popular y solidario. La superintendencia hace una gestión que tiene diferentes aristas, varios lados, pero ustedes pueden ver indicadores que lo que nos muestran es precisamente la gestión del sector. Y esos indicadores, tanto los financieros como los de cumplimiento, se estructuran a través de la recolección de datos. La mayoría de estos en el sistema de acopio integral en el que participan 490 entidades del sector financiero popular y solidario. En total, 262 productos entre boletines, el reporte mensual de tasa de interés y los reportes de inclusión financiera. En cuanto al monitoreo y medición de riesgos, podemos indicar que la superintendencia evalúa de manera continua la evolución de los indicadores de alerta temprana a fin de anticipar un posible deterioro en la condición de riesgo de las entidades supervisadas y orientar las estrategias de supervisión que correspondan. Así, luego de la medición de riesgos, se levantan indicadores tanto cuantitativos como cualitativos y se calcula el perfil de riesgo con una calificación que va desde crítico hasta muy bajo. Esta calificación sirve para priorizar el plan de supervisión, tanto in situ como extra situ. Producto de esto, se realizan efectivamente las supervisiones y lo que ustedes pueden ver ahora es el reporte de las supervisiones in situ de las entidades del sector financiero popular y solidario. Un tema interesante es que durante el año 2021 se realizaron 32 supervisiones, gestionadas tanto desde Quito como desde las oficinas zonales en Ambato, Cuenca, Guayaquil. Otro tema interesante es entender cómo esa información alimenta un modelo en el que no solo supervisamos desde el in situ, sino también desde el extra situ. Es decir, no solo visitando las entidades, sino también requiriendo información específica para los procesos de evaluación, análisis y seguimiento. El cumplimiento del plan de supervisión extra situ del 2021 es del 106%, mientras que el de supervisión in situ es del 100%. Exceder el porcentaje de lo planificado precisamente se da en razón de que existen procesos que se realizan fuera de la supervisión. Es importante entender que las medidas tomadas con la restricción de movilidad dificultaron algunos de los procesos de supervisión. Sin embargo, logramos cumplir al 100% las metas planteadas. En cuanto al seguimiento de las observaciones y hallazgos en los procesos de supervisión, podemos informar que existen de manera acumulada 69.800 hallazgos en las entidades del sector financiero popular y solidario, que han derivado en 88.336 estrategias para mitigar esas observaciones. De estas, 450 se encuentran en proceso acumulado y 2.227 están incumplidas. Nuestro nivel de cumplimiento es del 97,47%. Queremos resaltar esta cifra para favorecer en ustedes el compromiso de cumplimiento y gestión de las observaciones levantadas como hallazgos dentro de los planes que se gestionan con las entidades para superar estos hallazgos, porque lo que vemos es una relación virtuosa entre el cumplimiento normativo y el cumplimiento de los planes de acción frente a una gestión adecuada de las entidades controladas. Derivado de los procesos de supervisión y control, también está la aplicación de los mecanismos de resolución y fortalecimiento del sector financiero popular y solidario. En cuanto a los mecanismos de resolución, podemos informar que en el año 2021 se realizaron 14 procesos de fusión que beneficiaron a más de 143.000 socios y los activos absorbidos ascendieron a un total que superó los 55 millones de dólares, que fueron transferidos a otras cooperativas que tenían fortalezas que les permitieron fusionar a aquellas que tenían debilidades. En cuanto a las entidades en proceso de liquidación,
a diciembre del 2021, tenemos 102 cooperativas de ahorro y crédito en liquidación, de las cuales 93 iniciaron el proceso por causal de liquidación forzosa. La información que recabamos nos sirve también para otro proceso adicional, que es precisamente la gestión de los procesos administrativos sancionadores. Y desde la superintendencia hemos hecho un esfuerzo enorme por favorecer procesos que le den valor agregado a las entidades, desde una perspectiva de control y supervisión que racionalice la aplicación de la normativa. Por eso, en el año 2021, habiéndose presentado 671 peticiones razonadas, se procesaron 137 procesos administrativos sancionadores, que resultaron en 104 sanciones pecuniarias. Esto al amparo de lo que previene y dispone sobre todo el Código Orgánico Administrativo. En cuanto a la economía popular y solidaria y las organizaciones del sector real de la economía popular y solidaria, queremos mostrar cifras que para nosotros son no solo interesantes, sino también que demuestran el potencial del sector, especialmente para la reactivación económica. La evolución de las organizaciones por tipo a diciembre del 2021 nos muestra, como se dijo al principio de esta presentación, más de 16.185 entidades en este sector, de las cuales 13.312 son asociaciones y 2.687 son cooperativas. Lo que ustedes pueden ver ahora es la desagregación de la economía popular y solidaria por tipo y grupo de organización. Nos resulta muy interesante resaltar la cifra en número de organizaciones del sector asociativo, especialmente en lo que tiene que ver con producción y servicios, y del sector cooperativo, especialmente en la actividad de servicios, en donde encontramos el mayor número de organizaciones. De la misma manera, el mayor número del saldo de activos, pasivos y patrimonio. Al cierre del 2021, los activos a los que ascienden las más de 16.000 organizaciones que integran el sector real de la economía popular y solidaria superan los 930 millones de dólares, con pasivos que superan los 503 millones de dólares, para un total de patrimonio de 426 millones de dólares. De igual manera como se ve la presencia mayoritaria de entidades del sector financiero popular y solidario en cantones con altos niveles de ruralidad y altos niveles de pobreza, en las organizaciones de la economía popular y solidaria, el 69% se han constituido en zonas de alta pobreza y el 37,9% en zonas de alta ruralidad. También es interesante, considerando la información previa, la interrelación entre los controlados, es decir, entre las entidades del sector financiero popular y solidario y las organizaciones de la economía popular y solidaria, especialmente en cuanto a la composición de la cartera de crédito del sector financiero popular y solidario en organizaciones de la economía popular y solidaria, que muestra una participación del 81% en cooperativas y el 16% en asociaciones. La cartera se concentra principalmente en vivienda con el 39% y en transporte con el 35%, seguido de la actividad agropecuaria en un 8%. Un tema interesante para el análisis y la gestión, especialmente de los actores del sector financiero popular y solidario, es saber que de los socios registrados en las organizaciones de la economía popular y solidaria, que además son socios de las entidades del sector financiero popular y solidario, únicamente un 19% cuenta con créditos en las cooperativas y las mutualistas, y de estos, del total de socios del sector, solamente el 52% tienen cuentas en el sector financiero popular y solidario y el 55% tienen depósitos en las cooperativas y las mutualistas. Visto esto, es importante hacer una revisión respecto de lo que significa el control y la supervisión de las organizaciones de la economía popular y solidaria. En la lámina, lo que apreciamos es precisamente la cifra de la supervisión in situ de las organizaciones de la economía popular y solidaria en el año 2021. Se realizaron 74 supervisiones
que suman a los mecanismos de supervisión un total agregado de 687 a nivel nacional. En cuanto a las supervisiones extra situ, se realizaron 71 procedimientos en 103 organizaciones. Las principales alertas que gestionaron estas acciones fueron competencia desleal, patrimonio negativo en la última declaración del Servicio de Rentas Internas, pérdidas e información no reportada al organismo de control conforme las disposiciones emitidas para el efecto. Derivada de esta gestión y de la información que se levanta desde el organismo de control, se hace además el proceso de seguimiento a las organizaciones de la economía popular y solidaria. Hasta el año 2021, este sistema mantiene 3.333 hallazgos vigentes, de los cuales 2.170 corresponden a hallazgos subsanados y 1.163 se encuentran en proceso de subsanación. Insistimos, al igual que en el comentario a las entidades del sector financiero popular y solidario, que el compromiso de los socios de las organizaciones para subsanar los hallazgos permite mejorar la gestión en las entidades y, por lo tanto, su desempeño en la actividad económica que realiza. Hemos querido también mostrar cuál es la gestión de los procedimientos administrativos sancionadores en las organizaciones de la economía popular y solidaria, en los cuales se presentaron durante el año 2021 19 actuaciones previas y 39 peticiones razonadas, que derivaron en 71 procedimientos administrativos sancionadores que permitieron 86 sanciones pecuniarias impuestas. En cuanto a los mecanismos de resolución para el sector real de la economía popular y solidaria, el año 2021 marca un hito, precisamente porque en este año se aprobó la primera fusión por absorción de dos organizaciones de la economía popular y solidaria, mecanismo que ha fortalecido mucho el sector financiero, pero que no había sido implementado hasta ahora en el sector real de la economía popular y solidaria, y que permitió el año anterior que dos organizaciones que a través del proceso de fusión se fortalezcan, tanto desde el punto de vista de los 65 socios que las integran, como desde el punto de vista de los activos, pasivos y patrimonio que fueron absorbidos por la entidad con mayores fortalezas. En cuanto a los mecanismos de resolución, la CEPS ha gestionado 1.852 procesos de liquidación de organizaciones de la economía popular y solidaria. De la misma manera, para el cierre del año 2021, se extinguieron 1.632 organizaciones, se reactivaron 9 y actualmente se realizan 211 procesos de liquidación. Es importante señalar que de las 1.632 organizaciones que se extinguieron durante el año 2021, concluyeron su proceso de liquidación 936. Ahora queremos hablar, como habíamos anticipado, de las 10º jornadas de supervisión de la economía popular y solidaria, siendo este el evento de capacitación más importante que realiza la Superintendencia durante su gestión de capacitación anual. Este evento, que se realizó en modalidad virtual, tuvo en total 3.561 asistentes. 1.767 en el sector financiero popular y solidario, es decir, en las actividades, paneles y capacitaciones que se prepararon para ese sector, y 1.794 en los paneles y capacitaciones para las organizaciones de la economía popular y solidaria. Además de estas más de 3.500 personas, 464 participaron en las mesas académicas que se organizaron como parte de estas jornadas. Queremos mostrar ahora nuestro trabajo en gestión normativa, estudios y capacitación. Y en la parte normativa es importante entender cómo una gestión normativa ágil y oportuna favorece condiciones adecuadas para el desempeño de las actividades de las entidades y organizaciones. En el año 2021 se emitieron 23 normas específicas para las entidades del sector financiero popular y solidaria y 6 para las organizaciones de la economía popular y solidaria, además de 2 relacionadas con procesos propios de la superintendencia. En cuanto a las normas propuestas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
y aprobadas por instancias de regulación ajenas al organismo de control, tenemos 11 emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y la Junta de Política y Regulación Financiera hasta diciembre del 2021 y 3 emitidas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. La superintendencia también ha hecho una gran campaña en cuanto a la publicación de productos estadísticos, habiendo logrado 290 publicaciones entre boletines y reportes que contienen información estadística de entidades y organizaciones de la economía popular y solidaria de distinta periodicidad y cobertura. Además, se han publicado boletines y estudios específicos, como por ejemplo, se hicieron durante el año 2021 13 publicaciones del panorama CEPS, se publicaron boletines y estudios respecto de la situación de servicios financieros digitales y seguridad de la información y ciberseguridad en el sector financiero popular y solidario, la vulnerabilidad de la cartera de crédito del sector financiero popular y solidario, una aproximación desde el análisis de conglomerados, el análisis descriptivo de los servicios financieros autorizados para las entidades del sector financiero popular y solidario, la supervisión como herramienta estratégica del sector financiero popular y solidario ante el embate de la crisis sanitaria en el Ecuador, el sector financiero popular y solidario frente a la crisis, desempeño y gestión de supervisión, diagnóstico de la transversalización de género en la supervisión y control de las organizaciones de la economía popular y solidaria y gestión de riesgos ambientales y sociales para instituciones financieras e implementación de políticas y créditos verdes. Es importante resaltar que estas publicaciones no solo se realizaron en espacios propios de la superintendencia, sino también por invitación de otras entidades, organizaciones y sobre todo por invitación de organismos de integración del sector. En cuanto al espacio de capacitación que gestiona la superintendencia, lo que podemos reportar para el año 2021 es que se realizaron un total de 433 capacitaciones en 84 eventos. De estas capacitaciones participaron más de 13.725 socios de las entidades y organizaciones de la economía popular y solidaria. Capacitamos realizamos 483 eventos para entidades que que participaron de los procesos planificados para la capacitación. En el año 2021 se realizaron 200 eventos frente a 122 del año 2020. Y en cuanto a las organizaciones de la economía popular y solidaria, se capacitaron 1.075 organizaciones con un total de personas participantes de 7.131 en 113 eventos. Los temas principales fueron fundamentos y principios de la economía popular y solidaria, adecuación de estatutos y educación financiera. En cuanto a los servicios que la superintendencia brinda a la ciudadanía, específicamente atención y servicios en lo que tiene que ver por los diferentes canales de atención que tiene la superintendencia, queremos resaltar 2 temas. El primero, que a través del ingreso de trámites por canal digital, la atención presencial, telefónica, el chat en línea, la atención virtual y las videollamadas, se logró atender en el 2021 a 113.356 personas, con un nivel de satisfacción del 97,5%. Es importante resaltar que, a pesar de las dificultades en cuanto a lo que determinaron las disposiciones emitidas por las autoridades competentes en cuanto a la gestión presencial de los servicios en instituciones públicas, logramos atención presencial a usuarios en todas nuestras oficinas a nivel nacional, tanto en Quito como en Guayaquil, Puerto Viejo y Ambato. Un tema que fue fundamental para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no solo en razón de la transformación digital favorecida por las condiciones de la pandemia, sino también porque tenemos un compromiso con la automatización y la transformación digital de los servicios que da el organismo de control hacia las entidades y los socios que las conforman, es precisamente mostrar el resultado de la automatización del proceso de registro de ingreso de socios y asociados de las organizaciones de la economía popular y solidaria.
las automatizaciones se han generado y se seguirán generando, especialmente en los servicios de mayor demanda. ¿Y por qué hacemos esto? Precisamente porque vemos lo que ustedes pueden ver en la gráfica. Los procesos automatizados nos han permitido una reducción del 65% en el ingreso de trámites por el servicio de registro de ingreso de socios y asociados de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Antes de la automatización, el promedio mensual de estos trámites era de 930. Luego de la automatización, el promedio mensual es de 329. Y el aumento en el uso del aplicativo nos permite mostrar ahora que a diciembre del 2021, cada vez más los socios de las organizaciones y entidades se familiarizan ya no solo con los servicios electrónicos, sino que favorecen su gestión y por lo tanto optimizan también su tiempo y el acceso a este tipo de tecnologías. Otro servicio que automatizamos es precisamente el de registro de directivas. Y lo que pueden observar en la gráfica es el creciente nivel de uso del aplicativo, mismo que se ha incrementado en un 80%. Establecimos además un esquema nuevo de emisión de permisos de funcionamiento de los puntos de atención de las entidades del sector financiero popular y solidario, mismo que favorece el cumplimiento normativo como premisa para la gestión de este tipo de trámites. Se han emitido al amparo de esta nueva visión 153 permisos de funcionamiento para 120 agencias, 19 sucursales, 14 ventanillas de extensión de servicios. ¿Qué es lo que engloba este nuevo esquema de emisión de permisos de funcionamiento? Precisamente aclarar los tipos de puntos de atención, favorecer y facilitar temas relacionados con apertura y cierre y traslados y agilitar la emisión del permiso de funcionamiento. Otro tema que se gestiona de manera automatizada y que es importante para las entidades y organizaciones es precisamente la adecuación de estatutos. Lo que nos ha permitido implementar los procesos automatizados para gestión de adecuación de estatutos y gestión de revisión de requisitos para adecuación de estatutos es poder hacer grupos que hacen más ágiles las gestiones de la división por fases de las organizaciones y entidades que participarán en este proceso. Se ha emitido ya la norma de regulación y control relacionada con los procesos de adecuación de estatutos. Se han creado y puesto en marcha los procesos y sistemas para la prestación de este servicio y ya tenemos a las entidades del sector financiero popular y solidaria capacitadas para realizar el proceso. La fase 1 de este proceso se realizó entre el 1 de septiembre del 2020 hasta el 13 de julio del 2021. Y en esta fase se adecuaron los estatutos de 116 entidades del sector financiero popular y solidario. La fase 2 arrancó desde el 21 de julio del 2021 hasta el 15 de enero del 2022. Y en esta etapa participaron 50 entidades del sector. Un tema que favorece los procesos propios, tanto de la supervisión y el control, como el compromiso que tiene la superintendencia con el cumplimiento efectivo de los principios del cooperativismo y, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, son las alianzas estratégicas, que nos permiten favorecer una gestión efectiva en cuanto a capacitación, talleres, consultorías, y sobre todo un trabajo más efectivo en ciertos temas técnicos que no podríamos realizar sin el apoyo de quienes ustedes ahora ven en pantalla. AFI, la Cámara de Comercio de Quito, CAF, la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, WOCU, el Sparkasse-Stiftung de Alemania, USAID y la DGRB. Estas alianzas estratégicas y estas entidades que nos apoyan han participado y han permitido que la superintendencia gestione varios eventos internacionales que se realizaron en el país. Específicamente, en el año 2021, el evento regional de entrenamiento de la AFI respecto de integración de género en las estrategias de inclusión financiera y desarrollo de políticas de finanzas verdes inclusivas, que se llevó a cabo con el auspicio de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria entre el 24 y el 26 de noviembre del 2021.
Esto permitió conocer y compartir buenas prácticas de la región en temas de inclusión financiera y finanzas verdes inclusivas, pero nos dio la enorme oportunidad de presentar ejemplos en visitas de campo de la gestión que hacen en estos temas las entidades del sector financiero popular y solidario, habiéndose hecho posible 2 visitas de campo a cooperativas de ahorro y crédito en el norte del país. Es importante resaltar además la presencia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en eventos internacionales. Para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es un orgullo ser un referente internacional en cuanto a la gestión de supervisión y control y poder mostrar las cifras de crecimiento del sector de la economía popular y solidaria a nivel nacional e internacional. Queremos agradecer no solo a quienes han permitido que nosotros compartamos estos espacios, sino también a las entidades y organizaciones que con su apoyo y con el cumplimiento y la gestión de estos 10 años de supervisión y control han permitido que la superintendencia muestre lo que es posible lograr a través de una adecuada gestión, no solo normativa, sino de cumplimiento y específicamente de apoyo entre supervisor y supervisado. Este apoyo no podría ser posible sin una adecuada gestión administrativa. Lo que vamos a mostrar ahora es precisamente el resultado de esa gestión. La ejecución presupuestaria de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el año 2021 es del 99,15%. Ustedes pueden ver en pantalla la diferencia entre el presupuesto codificado y el presupuesto ejecutado en el año 2021. De la misma manera, la excelente ejecución del Plan Anual de Contratación Pública de la Superintendencia, que se ejecutó al 100% en el año anterior. Un tema importante y que tiene que ver no solo con un espacio como este, sino con el dar a conocer la gestión no solo de la superintendencia, sino las cifras y lo que hacen las entidades que conforman el sector, es precisamente la gestión comunicacional. Y lo que vemos ahora en pantalla es la evolución de los usuarios del portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que al cierre del año 2021 superan los 581,000 visitantes. También tenemos participación en redes sociales y como ustedes pueden ver en las cifras, esta participación va creciendo. Participación que además se suma a los espacios que tiene la superintendencia y a los que el organismo de control es invitado en medios de comunicación y de difusión a nivel nacional. Hemos querido aprovechar este espacio para comentar 2 temas de gestión institucional que son importantes para la superintendencia desde el punto de vista estratégico. El primero, el reconocimiento a mejor clima laboral en el sector público recibido en el año 2021. Producto no solo de la excelente gestión que llevan a cabo las autoridades de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en las áreas que tienen a su cargo, sino también del compromiso de los funcionarios de esta superintendencia para con la gestión institucional. Además, el reconocimiento del Ministerio de Trabajo a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria por haber alcanzado el nivel desarrollado en el modelo ecuatoriano de calidad y excelencia. Quiero hacer un alto aquí para nuevamente hacer hincapié en lo que significan estos reconocimientos. Para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria existe un compromiso claro con el sector que controla, y ese compromiso se replica en los funcionarios de la entidad. Tenemos personas que están comprometidas no solo con una gestión pública cabal y transparente, sino además con los principios rectores de una gestión pública encaminada al cumplimiento de la normativa legal vigente. Hemos entendido en la superintendencia que una interacción adecuada entre las autoridades, los funcionarios y las entidades controladas, con elementos que nos permitan potenciar la gestión que se hace, como por ejemplo los elementos tecnológicos, con una adecuada gestión de la normativa que nos dé oportunidad no solo de escuchar, sino también de gestionar en favor de las entidades y las organizaciones lo que se requiere para su normal desenvolvimiento y el cumplimiento de sus objetivos. Eso es lo que hacemos desde la superintendencia y las cifras que hemos querido mostrar precisamente
tratan de que sea evidente que nosotros trabajamos por un sector en el que creemos y que estamos convencidos de que la supervisión y el control apoyan una adecuada gestión de las entidades y organizaciones que conforman el sector y garantizan los derechos de las más de 5 millones de personas que se relacionan con él. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora Hernández. Mantener una comunicación permanente con los actores implica facilitar el acceso a la información y asegurar un diálogo constante. Agradecemos a todas las personas que nos hicieron llegar sus preguntas a través del chat directo. Nuestro equipo las ha sistematizado y en honor al tiempo se han consolidado las siguientes preguntas que serán respondidas por la doctora Hernández. Doctora Hernández, por favor, tenemos las siguientes preguntas. En el caso del sector financiero, la pregunta es, ¿qué criterios toma en cuenta la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para los procesos administrativos sancionadores a las cooperativas de ahorro y crédito? Y en el caso del sector de las organizaciones de la economía popular y solidaria, tenemos la siguiente pregunta. ¿Es obligación de la SEP sancionar a una organización cuando se presenta una denuncia? La escuchamos, doctor Hernández, adelante. Muchísimas gracias. Efectivamente, las preguntas nos muestran un tema que fue la razón de incluir dos láminas que ustedes vieron en la presentación que acabamos de recorrer. Y es que los procedimientos administrativos sancionadores generan preocupación en las entidades y organizaciones del sector. Sin embargo, son un mecanismo más que tiene la normativa precisamente para corregir determinadas desviaciones y garantizar los derechos de los socios. Desde esa perspectiva, puedo mencionar de manera amplia que lo que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria hace siempre, en todos los casos, es decir, tanto en las denuncias presentadas en el sector financiero popular y solidario como en las denuncias presentadas en las organizaciones de la economía popular y solidaria, es un análisis amplio de la denuncia y de los sustentos que la respaldan. Se garantiza siempre el debido proceso, es decir, trasladamos lo que es denunciado y los documentos que se entregan con la denuncia hacia las organizaciones o las personas denunciadas, para poder tener un entendimiento global de la circunstancia que motiva la denuncia o que ha derivado el problema que nosotros hemos encontrado como posible causal de una infracción a la normativa legal vigente. Con este panorama claro y dentro de los plazos establecidos por la normativa, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria gestiona al amparo de lo que dice la ley y siempre bajo los principios, sobre todo de una adecuada gestión administrativa establecidos en el Código Orgánico Administrativo, los procesos correspondientes. Ustedes pudieron ver cómo el número de peticiones razonadas no necesariamente se corresponde con el número de procedimientos administrativos sancionadores gestionados. Esto tiene una lógica y es precisamente la de la racionalización de los procesos a través de medidas como, por ejemplo, la acumulación. La aplicación efectiva y adecuada de la normativa nos ha permitido no solo ya racionalizar los procesos, sino además favorecer lógicas de apoyo a las organizaciones y a sus socios a través de la solución de conflictos en los que median problemas que efectivamente derivan en la necesidad de la imposición de una sanción. Pero queremos tomar este tema para hacer un llamado adicional a las organizaciones y a sus socios. Y es precisamente la necesidad de encontrar, más allá de la denuncia, espacios adecuados para solucionar los conflictos internos que presentan las organizaciones. Está, por supuesto, la mediación. Sin embargo, consideramos que es indispensable que los socios se empoderen y los administradores de las entidades y de las organizaciones faciliten espacios en donde logremos no solo una gestión adecuada y democrática de las entidades y las organizaciones, sino espacios claros de respeto a los derechos de los socios que permitan solucionar internamente sus conflictos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Hernández, por solventar las preguntas que han tenido algunos de nuestros participantes.
Finalizada la presentación del informe de rendición de cuentas 2021 y luego de responder las preguntas de los participantes, damos paso a las mesas virtuales de trabajo, las cuales estarán moderadas por los intendentes de cada sector. La mesa del sector financiero será moderada por Germán Rodríguez y para el sector de las organizaciones de la economía popular y solidaria los acompañará Carla Guzmán. El enlace de ingreso y participación fue enviado previamente a sus correos electrónicos. Debido al limitado tiempo, las preguntas que no fueron absueltas serán solventadas en el informe anual de rendición de cuentas que lo podrán encontrar en los próximos días en nuestra página web www.ceps.gov.es. Sus comentarios siempre serán bienvenidos. Reiteramos nuestro agradecimiento por su asistencia. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria valora tu esfuerzo. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias.